Amados, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy yo quiero hablarle a usted sobre la batalla espiritual. Yo no sé si usted sabe que nosotros estamos peleando la buena batalla de la fe, pero esta no es una batalla que nosotros peleamos en el ámbito natural. No es con lo que nosotros vemos, no es contra las personas, no es con nada de este mundo, no. Esta batalla es difícil porque peleamos contra lo que nosotros no vemos, que son seres de maldad en las regiones celestes. Por eso dice la palabra en Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, no es contra las personas. Y sigue diciendo, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, contra los demonios, que son seres de maldad que están en los aires, que nosotros no los vemos, no los queremos ver, pero que son reales, ¿ok? Entonces es por eso que nosotros tenemos que saber que esto es una batalla espiritual. ¿Cuáles son las armas que tenemos? ¿Contra quién es que nosotros estamos peleando para poder vencer a diario? Para poder pelear correctamente. Recuérdese de algo, que la victoria ya está asegurada en Cristo Jesús. Por lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo en la cruz del Calvario. Escrito está que el Señor Jesucristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Amén, aleluya, ya la victoria está asegurada. Pero hay una parte que nosotros debemos de hacer. Es por eso que dice la palabra que estamos peleando la buena batalla de la fe. Esta batalla es a diario. Ahora bien, acompáñeme a leer 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4, y dice así en el nombre del Señor. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, aunque andamos en la carne, aunque estamos en este cuerpo físico, lo que nosotros vemos, y estamos en este mundo físico, en este mundo natural donde nosotros podemos ver, claramente nos está diciendo que la batalla no es con nada físico. Amén. O sea, por ejemplo, no es contra las personas. Por eso es que cuando alguien nos agrede, nos insulta, nos humilla, nos grita, alguien busca pleito con nosotros, ¿verdad? No son las personas. Ellos solamente están haciendo el instrumento que en ese momento es Satanás, que Jehová lo reprenda, está usando para agredirnos. Pero por eso nosotros no peleamos con la gente. Nosotros tenemos que ver qué es lo que está detrás de ese ataque, de esas personas, y son demonios, son seres de maldad, ¿verdad? Entonces por eso cuando alguien nos grita, nos insulta, nos ofende, ¿qué sería nosotros pelear en la carne? Insultarlo, ofenderlo, gritarlo, caernos a piñazos o a golpes con la persona. Entonces ahí nosotros estamos peleando mal. ¿Por qué? Porque estamos usando medios carnales para pelear una batalla que es espiritual. Por eso es que a veces nos cansamos, nos rendimos, vamos a rastras y no obtenemos las victorias diarias porque estamos peleando mal. Es como que estamos dando manotadas en el aire. Lo que hacemos es que nos cansamos, pero no hacemos nada más. Amén. Ahora dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son los golpes, no son los gritos, no es la venganza, no es el odio. No, amados. Las armas que nosotros tenemos son espirituales, son la palabra del Señor, el nombre de Cristo, la sangre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo. La palabra del Señor es nuestra espada, es la espada del cristiano. Amén. La adoración, cuando nosotros levantamos nuestras manos y nosotros adoramos a Dios, en medio del proceso, en medio de la guerra, en medio de lo que sea, de la enfermedad, de la tribulación, de la angustia, del temor, de la opresión. Entonces nosotros empezamos a adorar a Dios, los demonios huyen, retroceden, se confunden. Esa es una arma poderosa de guerra. Esas son la oración, el ayuno. Esas son las armas que nosotros debemos de usar. Entonces, si nosotros como mujeres de Dios, cuando hay un esposo que se está portando mal, que no quiere buscar de Dios, que está gritando, que está insultando, que se está yendo a emborrachar, que no quiere nada con Dios, en vez de insultarlo, en vez de maldecirlo, lo que debemos de hacer es cerrarnos en nuestro cuarto de oración,
Lo que debemos de hacer es buscar a Dios en lo secreto para que Él nos dé la victoria en público. En vez de pelear con el marido, tenemos que orar por ese marido. Tenemos que guerrear por ese marido. Tenemos que orar y pedirle al Señor que rompa esas cadenas en la vida de ese esposo. Tenemos que orarle al Señor y pedirle que traiga a ese esposo con cuerdas de amor, que rompa toda cadena de vicio, que rompa toda atadura en su vida de pecado, de adulterio, de fornicación o de juego o de maltrato, de abuso, de manipulación. Y si ese hombre es cristiano y tú ves que está actuando de una manera que no sea correcta, ¿verdad? Entonces, en oración, pedirle al Señor que sea Él quebrantando ese corazón, poniendo convicción en la vida de ese hombre. Igualmente con los hijos. Cuando vemos que los hijos se están portando mal, que están de malcriados o que no quieren buscar de Dios o que andan haciendo lo malo, en vez de decirle, tú no sirves, tú eres un malcriado, tú no te portas bien, nunca vas a salir de donde estás, no los maldigamos. Lo que nosotros debemos de hacer es empezar a confesar la palabra de Dios, es profetizar vida sobre esos hijos, es profetizar lo que está escrito en esta palabra, decirle, yo sé que mis ojos te van a ver un día sirviendo a Dios, tú eres un ministro de Cristo, tú eres una ministra, una sierva del Señor, porque dice la palabra de Dios que hay poder en nuestra boca, el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua. Entonces cuando nosotros empezamos a usar estas armas espirituales, empiezan a abrirse los cielos para nosotros. Ahora bien, hay algo que yo le quiero hablar. Cuando nosotros estamos en batalla espiritual, en guerra con los demonios, con estos seres de maldad, es importante que nosotros sepamos que primeramente debemos de ver qué puertas están abiertas, si hay una brecha que está abierta, que le esté dando al enemigo derecho legal de operar en nuestras vidas. Porque muchas veces, amados, nosotros por una parte podemos estar orando, podemos estar reprendiendo, podemos estar haciendo lo demás, pero muchas veces no vemos resultado. ¿Por qué? Porque hay brechas en nuestra vida que están abiertas, porque nosotros hemos abierto puertas, a veces hasta sin darnos cuenta, o le hemos dado un derecho legal al enemigo. Por ejemplo, cuando nosotros vivimos o tenemos pecados inconfesos, pecados ocultos, o tenemos una vida que estamos viviendo en pecado. Déjenme explicarle, todos pecamos, todos fallamos. Nosotros vamos, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, nos apartamos del pecado y recibimos misericordia. Todos fallamos. La diferencia es que muchas veces nosotros tenemos pecado oculto. Nosotros a veces estamos practicando el pecado. Somos cristianos, estamos casados y hay un amante o hay una persona que, por ejemplo, nosotros estamos hablando con otra persona. Son puertas abiertas al enemigo. Cuando nosotros estamos practicando una vida de pecado y no ha habido un arrepentimiento, esa es una puerta abierta al enemigo de nuestras almas. Le estamos dando un derecho legal para que venga a operar en nuestra vida. Muchas veces abrimos puertas a las tinieblas con cosas que nosotros vemos, cosas que estamos viendo en la televisión, en el internet, que no le agradan a Dios. Por ejemplo, la pornografía. Estamos viendo otro tipo de cosas. Hay tipos de música que no son correctas y que le abren la puerta al enemigo. Amuletos. Cuando nosotros estamos en las cosas de Dios, estamos escuchando horóscopos. Cuando nosotros estamos practicando esas cosas de las tinieblas. Cuando nosotros tenemos amuletos y cosas para la suerte. Todo ese tipo de cosas lo que hacen es que le abren una puerta al enemigo. Le estamos dando a nosotros un derecho legal para que venga a operar en nuestras vidas. Es por eso que nosotros tenemos que estar conscientes de todas estas cosas y cerrarle toda brecha, toda puerta al enemigo. Y de ahora en adelante, usted y yo vamos a pelear correctamente. Seamos prontos para arreglar las cuentas con el Señor. Y pidámosle al Señor y digámosle, Señor, muéstrame qué puertas yo le he abierto al enemigo. Muéstrame, Señor, qué derecho legal yo le he dado en qué área. Tenemos, amados, que tener cuidado, porque en una casa donde hay gritería, donde hay malas palabras, donde hay obscenidades, donde hay esta contienda, ahí el Señor no se puede glorificar. Nosotros tenemos que ser, amados, sabios en la sabiduría del Señor y dejar de practicar todas estas cosas y poner orden en nuestra casa y traer la presencia de Dios en nuestra casa. Yo lo voy a dejar con esto. Recuérdese cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ellos no murmuraron, ellos no se quejaron, sino que lo que se pusieron fue cantarle a Dios. Dice que a medianoche Pablo y Silas, estando en la cárcel, empezaron a adorar al Señor. ¿Y qué pasó? Que se rompieron las cadenas, que vino un terremoto que sacudió la cárcel y las cadenas fueron rotas, las puertas fueron abiertas.
¿Por qué? Porque ellos utilizaron la adoración, que es un arma poderosa de guerra. Dejemos la contienda, dejemos la queja, dejemos las malas palabras, dejemos el pleito, la gritería, la división y todo ese tipo de cosas para que el Señor pueda glorificarse y cerremos toda puerta al enemigo en nuestras vidas. Recibamos la palabra en el nombre de Jesús. Bendiciones.